tenía primero una pregunta de lo que decías en Sí, cuanto claro. a que vieron ahí un buen negocio en Sí, cuanto a la mejora de la ayudar, orientar al jugador en su comunicación, sí. que hoy en día encima es muy visible, se le da Ujú. mucha visibilidad, incluso un chico que recién debuta ya tiene Totalmente. mucha visualización. Eh, ¿Cuáles vieron que o cuáles viste vos que eran los mayores errores que cometían los jugadores? ¿Dónde Mm. vieron que se podía ajustar? Mira, es interesante también ubicarnos en cómo funciona cada uno de los mercados. Si tú haces una comparación entre Argentina y Venezuela, hay una diferencia importante en muchos sentidos. Nivel de estructura en cuanto a la liga, nivel de estructura en cuanto a la federación, nivel de estructura también de cómo trabajan los clubes con sus jugadores. En ese sentido, Venezuela es como un contexto, obviamente se ha mejorado desde ese momento que nosotros empezamos hasta ahora, pero era un contexto bastante nuevo el que una agencia realmente invirtiese en capacitar a sus jugadores, lo mismo los clubes. Entonces, de acuerdo a tu pregunta, creo que lo más importante es darle herramientas a los jugadores para que se sientan más seguros. Nosotros veíamos jugadores que le iban a hacer una entrevista después de un partido y no sabían cómo actuar, cómo reaccionar. Cuando tú capacitas a un jugador y lo haces sentir más seguro, le das algunas herramientas, todo cambia. Y sobre todo vimos que una buena declaración te puede abrir puertas a otras cosas. Eh, Muchas veces se prioriza de cómo se viste el jugador, de cómo habla el jugador, de cómo comunica el jugador, qué comunica el jugador no solo con sus palabras, sino con su forma de ser. Y esto definitivamente pesa muchísimo a la hora de poder tener la oportunidad de un fichaje, sobre todo Sí. Europa. Porque te lo comento, nosotros hemos trabajado con talento muy bueno, pero capaz con un contexto no tan bueno en cuanto a cómo se expresan, cómo se comportan, cómo se muestran en la vida pública. Entonces, bueno, en ese sentido creo que darle esa herramienta a los jugadores les dio mayores posibilidades de poder aspirar a otro tipo de mercado. Y definitivamente, bueno, como te comentaba, en Argentina se viene trabajando de una manera, sobre todo clubes que son mucho más serios, le dan esa herramienta directamente a los jugadores. El club muy serio y muy consciente cuida al jugador porque sabe que todo lo que da el jugador va a enfocarse directamente también en el club. Entonces, de acuerdo a lo que tú me preguntas, yo creo que va mucho en darle herramientas al jugador para que pueda mejorar su carrera. Nosotros cuando nos sentamos con directores deportivos, te estudian absolutamente todo en cuanto al jugador. Puede ser un crack, puede ser un jugador que te marca un montón de goles, pero si no tiene un comportamiento y no tiene un contexto adecuado para que ellos lo puedan tomar e invertir en ese jugador, eh, pueden que no lo tomen por también ese punto. Perfecto. Muy interesante y Uh-huh. eh, también supongo que les ha pasado ejemplos de jugadores que todavía no habían explotado su potencial, Sí. pero el contexto acompañaba, por ejemplo, también. O sea, el Eh, contrario, digamos. Mira, Sudamérica es un continente bastante particular. Te puedo decir que sí, obviamente, pero también vuelvo a lo mismo, lo hablo a nivel regional y no por país. Creo que la mayoría de los chicos que juegan al fútbol vienen de lugares pobres, precarios, con pocas herramientas. En ese sentido, ahí es donde nosotros normalmente brindábamos un apoyo, porque realmente lo necesitaban, pero también hay otros casos de chicos, en este caso, que venían de una familia capaz que le pudo dar mucho más recursos, educación, un contexto de apoyo también, y definitivamente, ¿sabes? Capaz esa posibilidad que les brindaban sus familias y sus contextos le daba la posibilidad de tener muchas más oportunidades, dejando capaz un poco a un lado la parte futbolística. Así que sí, obviamente desde los dos lados se puede apreciar y, y no necesariamente, vuelvo a este punto, una familia que tenga una buena contención, el jugador lo va a transitar de una manera lineal. O sea, no es una cosa que si esto funciona como fórmula para esta persona, para este jugador, va a funcionar para el otro. Hemos visto casos directos que vemos que la familia está bien en cuanto a estructura, pero bueno, el jugador tiene diferentes situaciones o diferentes cosas que mejorar a nivel de cómo manejar la presión, de cómo manejar ese boom que viven de un día para otro en cuanto a salario, en cuanto a exposición. Entonces yo lo vería mucho de manera particular, pero definitivamente en Sudamérica o en Latinoamérica en sí, lo vemos a nivel regional como un patrón de que definitivamente las posibilidades de los chicos que normalmente llegan a jugar en divisiones juveniles y pasan a primera
son reducidas a nivel económico.